La mujer que cayó durante años, Sissy Fleitas, y la verdad oculta sobre Don Francisco. Durante décadas, Sissy Fleitas fue un rostro inseparable de la televisión hispana. Su sonrisa amplia, su presencia elegante y su naturalidad en la pantalla la convirtieron en una de las figuras más queridas del programa Sábado Gigante, el legendario show conducido por Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco. Sin embargo, detrás de esa imagen pública impecable, existía una historia compleja, llena de matices, silencios impuestos y decisiones difíciles. Hoy, a sus 50 años, Sissy ha decidido romper el muro que ella misma levantó durante tanto tiempo. Guardé silencio por años porque sentía que no era el momento. Confiesa en la entrevista exclusiva que ha sacudido al mundo del espectáculo. Sus palabras no solo desnudan una parte desconocida de su relación profesional y personal con Don Francisco, sino que también revelan la carga emocional que llevó en silencio. Este primer capítulo reconstruye, con detalle y rigor periodístico, el contexto en el que se forjó su vínculo con el famoso presentador, el ambiente detrás de las cámaras de Sábado Gigante y los momentos clave que la llevaron a mantener un silencio calculado durante más de 2 décadas. Los inicios, un sueño televisivo y un encuentro decisivo. En la segunda mitad de los años 90, Sissy Fleitas era una joven modelo y presentadora cubana que buscaba abrirse paso en el mundo del entretenimiento en Estados Unidos. Su belleza y carisma llamaban la atención en cada aparición, pero lo que más destacaba era su disciplina y su capacidad para adaptarse a diferentes formatos televisivos. Fue en 1998 cuando se presentó la oportunidad que cambiaría su vida, reemplazar a Lili Estefan como copresentadora de Sábado Gigante. La decisión no fue fácil para los productores. Lili había dejado una huella imborrable y el público era exigente. Sin embargo, en las pruebas de cámara, Sissy deslumbró. Don Francisco, con su olfato único para detectar talento televisivo, aprobó su incorporación. Ese primer encuentro profesional fue cordial, incluso cálido. Sissy recuerda la impresión que le causó el veterano conductor. Tenía una presencia imponente, era carismático, pero también muy exigente. Te miraba directo a los ojos como queriendo saber si estabas lista para el reto. Desde ese día comenzó una relación profesional marcada por la admiración, pero también por una jerarquía clara. En Sábado Gigante, no había duda de quién tenía el control absoluto. El universo Sábado Gigante, desde dentro. Pocas personas ajenas al programa pueden imaginar la magnitud de Sábado Gigante. No era solo un show, era una institución en la televisión hispana, transmitida a decenas de países, con millones de televidentes fieles cada fin de semana. La presión por mantener el éxito era enorme, y eso se reflejaba en la dinámica de trabajo. Las grabaciones podían extenderse hasta altas horas de la noche. Cada sketch, cada concurso, cada entrevista estaba milimétricamente planeada. Los equipos de producción trabajaban bajo una disciplina férrea, y Don Francisco estaba presente en cada detalle, desde el orden de los segmentos hasta el tono de las bromas. Sissy se adaptó rápidamente al ritmo, pero no tardó en notar que el detrás de cámaras era muy distinto a lo que se mostraba al público. Era un ambiente donde se respiraba competencia constante. Todos querían destacar, pero también había miedo a cometer errores. Don Francisco tenía una forma muy particular de dirigir. Podía ser encantador en un momento y muy duro en el siguiente. Para la joven presentadora, eso implicaba un aprendizaje acelerado, pero también un esfuerzo emocional considerable. Cualquier fallo podía costarle una llamada de atención frente a todo el equipo, algo que ella aprendió a evitar, preparándose más de lo que se le pedía. Entre la admiración y la tensión. En esos primeros años, Sissy desarrolló un respeto profundo por el talento y la trayectoria de Don Francisco. Sabía que estaba trabajando junto a una leyenda viva de la televisión, alguien que había roto barreras y mantenido un programa exitoso durante décadas. Sin embargo, también empezó a notar aspectos del trato profesional que la incomodaban. Algunas exigencias iban más allá de lo estrictamente laboral.
Había momentos en que sentía que debía agradarle no solo como profesional, sino también en lo personal. Y eso con el tiempo te va desgastando, recuerda. Sin embargo, en esa época, Sisi no se sentía con la libertad de expresar su incomodidad. La industria televisiva, especialmente en aquel momento, no ofrecía muchas oportunidades a quienes desafiaban la autoridad de figuras tan poderosas. Los rumores en los pasillos no tardaban en circular. Algunos hablaban de favoritismos, otros de desacuerdos puntuales. La prensa, siempre atenta, especulaba sobre la relación entre ambos, aunque nunca hubo declaraciones directas que confirmaran o desmintieran nada. Sisi optó por el silencio, entendiendo que cualquier palabra malinterpretada podía poner en riesgo su carrera. La máscara del silencio, mantener la calma frente a las cámaras mientras lidiaba con tensiones internas, no era tarea fácil. Sin embargo, Sisi perfeccionó esa habilidad. En entrevistas, elogiaba el trabajo de don Francisco. Resaltaba la oportunidad de estar en un programa histórico y evitaba cualquier comentario que pudiera generar polémica. Aprendía a sonreír incluso cuando por dentro estaba agotada o molesta. La televisión es así. El público no quiere ver tus problemas, quiere entretenerse, explica ahora. Esa actitud le permitió mantenerse en el programa durante más de una década, consolidando su imagen y su conexión con la audiencia. Pero el precio de ese silencio fue alto. Con el tiempo, Sisi comenzó a sentir que estaba perdiendo su voz, que su identidad estaba demasiado ligada a la figura de don Francisco y al formato de Sábado Gigante. Quería crecer profesionalmente, explorar otros proyectos, pero sentía que cualquier intento de cambio sería visto como una traición. El momento de la despedida. En 2012, tras 14 años en el programa, Sisi decidió dar un paso al costado. La salida fue presentada como un acuerdo amistoso, pero la realidad era más compleja. Para ella, era el cierre de una etapa marcada por grandes logros profesionales y, al mismo tiempo, por sacrificios personales que pocos conocían. Su despedida fue emotiva. Don Francisco la despidió en cámara con palabras de agradecimiento y buenos deseos. El público, que había seguido su trayectoria semana tras semana, le envió mensajes de apoyo y cariño. Pero detrás de esa fachada de cordialidad quedaban asuntos sin resolver y emociones que Sisi prefirió guardar para sí misma. Hasta ahora. El peso de lo no dicho. Durante los años siguientes, Sisi se enfocó en otros proyectos televisivos, teatro y campañas publicitarias. Su vida personal también tomó nuevos rumbos, pero cada vez que la entrevistaban, las preguntas sobre Sábado Gigante y don Francisco volvían a aparecer. Ella respondía con evasivas, protegiendo tanto su imagen como la del presentador. Me preguntaban si habíamos tenido problemas, y yo decía que no, que todo había sido perfecto. No era del todo cierto, pero no me sentía lista para hablar. Había un pacto tácito, yo no hablaba, y ellos tampoco, confiesa. Ese pacto de silencio se mantuvo intacto durante casi una década, hasta que, a los 50 años, decidió romperlo. La decisión de hablar, ¿qué cambió para que Sisi decidiera contar su verdad ahora? Según ella, fue una combinación de factores: la madurez que da la edad, la distancia emocional con los hechos, y la necesidad de liberarse de un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. Hay cosas que, si las callas demasiado, se pudren dentro de ti, y yo ya no quería seguir viviendo con esa carga, afirma. Su testimonio no busca destruir la imagen de don Francisco, aclara, sino ofrecer su perspectiva, contar cómo vivió esa etapa y por qué, en algunos momentos, sintió que su voz estaba siendo silenciada. El resto de esta historia, sus revelaciones concretas, los episodios que marcaron su relación con el presentador y las reacciones que ha generado su confesión, se desarrollará en los próximos capítulos. Lo que está claro es que esta es solo la primera parte de un relato que, por primera vez, pone luz sobre una de las duplas más icónicas y enigmáticas de la televisión hispana. Entre bambalinas, las confesiones de Sisi sobre don Francisco que cambian la historia. Cuando Sisi Fleitas decidió hablar,
no lo hizo a medias. Su relato, por momentos emotivo y por momentos incómodo, ofrece un panorama completamente distinto de lo que el público creyó ver durante más de una década en Sábado Gigante. Su voz ahora suena firme, sin rencor, pero con la determinación de alguien que ya no tiene miedo a las consecuencias. Yo sabía que iba a remover heridas, tanto mías como ajenas, afirma. Pero la verdad no se puede seguir guardando para siempre, porque termina pasándote factura. Este capítulo desmenuza las principales revelaciones que Sisi ha hecho, contrastándolas con testimonios de personas que trabajaron en el programa y documentos de archivo. La primera discusión Sisi recuerda con precisión la primera vez que sintió que el trato de don Francisco cruzó una línea. Ocurrió pocos meses después de su llegada al programa, durante una grabación que se extendió mucho más de lo previsto. Ella había cometido un pequeño error al presentar un segmento, y don Francisco, delante de varias personas del equipo, le hizo una corrección muy dura. No fue tanto lo que dijo, sino cómo lo dijo. Sentí que me estaba poniendo en evidencia de una manera innecesaria, relata. Aquella noche, Sisi se fue a casa llorando, con la sensación de que tendría que blindarse emocionalmente si quería sobrevivir en ese ambiente. Un exproductor del programa confirma que don Francisco podía ser muy severo. Era perfeccionista al extremo. Si algo salía mal, no importaba quién estuviera presente, él lo decía sin filtro. Con Sisi, al principio, parecía querer probar hasta dónde aguantaba la presión. El código no escrito. Uno de los puntos más delicados que Sisi reveló es la existencia de un código no escrito dentro del equipo. Una regla tácita que implicaba no contradecir a don Francisco en público, sin importar si se tenía razón o no. Podías opinar en las reuniones privadas, pero en cámara o frente al equipo, él tenía siempre la última palabra. No importaba si era un detalle técnico o un chiste que no funcionaba. Contradecirlo era poner en riesgo tu lugar. Explica. Este sistema, que algunos consideran parte normal de un programa con un líder fuerte, para otros representaba un freno creativo y una fuente constante de tensión. Varios excolaboradores coinciden en que esa estructura jerárquica no permitía una verdadera colaboración horizontal. Los gestos de apoyo a pesar de las tensiones, Sisi reconoce que don Francisco también tuvo gestos de apoyo hacia ella en momentos clave. Hubo ocasiones en las que él intercedió para que pudiera tener mayor protagonismo en ciertos segmentos o para que se le asignaran campañas publicitarias importantes. Era una relación contradictoria. Podía sentirme regañada un día y respaldada al siguiente. Había momentos en que realmente creía que me valoraba, y eso me motivaba a seguir dando lo mejor de mí, admite. Ese vaivén emocional entre la presión y el reconocimiento fue una constante durante sus 14 años en el programa. El episodio de la entrevista incómoda. Uno de los momentos más difíciles para Sisi ocurrió durante una entrevista en vivo con un invitado famoso. Según ella, había acordado previamente con el equipo qué preguntas haría, pero don Francisco, en medio de la charla, cambió el rumbo y le lanzó una pregunta inesperada que la dejó sin preparación. Fue como si quisiera probarme frente a millones de personas. Me defendí como pude, pero después me reprochó que no estuviera lista para todo. Sentí que fue injusto, porque yo solo seguía el guión que habíamos preparado, cuenta. Para algunos miembros del equipo, este tipo de situaciones eran parte de la estrategia de don Francisco para mantener la frescura del programa. Para Sisi, sin embargo, aquello representó una exposición innecesaria que pudo afectar su credibilidad profesional. Los rumores y la presión mediática. Desde sus primeros años en Sábado Gigante, Sisi tuvo que lidiar con rumores sobre su relación con el presentador. Aunque ella siempre los negó públicamente, admite que esa presión mediática fue un peso constante. Era agotador. No podías salir a cenar con un amigo sin que al día siguiente dijeran que estabas en una relación secreta. Y si aparecías en una foto con don Francisco fuera del set, ya tenías titulares insinuando cosas, recuerda.
En privado, Sisi y don Francisco hablaban poco de esos rumores. Ella optaba por ignorarlos, él por desmentirlos de forma breve y seguir adelante. Sin embargo, la acumulación de chismes afectó su tranquilidad personal. El punto de quiebre, el momento que marcó un antes y un después en la relación profesional, llegó en 2011, cuando Sisi expresó su deseo de diversificar su carrera y participar en proyectos fuera de Sábado Gigante. Según su versión, la reacción de don Francisco fue fría y distante. No me dijo que no, pero dejó claro que no estaba entusiasmado con la idea. Sentí que cualquier paso que diera fuera del programa sería visto como una deslealtad, explica. Ese sentimiento fue clave en su decisión de irse un año después. Quería recuperar su independencia profesional y no vivir bajo la sombra de una figura tan dominante. La despedida y el silencio pactado. Cuando finalmente dejó el programa en 2012, la despedida frente a las cámaras fue cordial, casi emotiva. Pero en los pasillos, la tensión era evidente. Según Sisi, hubo un entendimiento implícito de que ninguno de los dos hablaría públicamente sobre las razones reales de su salida. Era una especie de tregua. Yo me iba sin hacer ruido, y él no me cerraba puertas en la industria, explica. Ese pacto se mantuvo durante años, hasta que la propia Sisi decidió que ya no tenía sentido seguir callando. La confesión pública. Su declaración reciente no solo sorprendió al público, sino también a personas cercanas al programa. Algunos la apoyaron, reconociendo su valentía. Otros la criticaron, acusándola de querer aprovecharse del nombre de don Francisco para volver a los titulares. Sisi responde con serenidad: no busco destruir a nadie, solo contar mi verdad. Es mi historia y tengo derecho a compartirla. El impacto inmediato, las palabras de Sisi, generaron un efecto dominó en redes sociales. Algunos excolaboradores comenzaron a compartir sus propias experiencias, confirmando ciertos detalles. Otros defendieron al presentador, argumentando que su estilo de trabajo siempre había sido así, y que no había nada fuera de lo normal. Mientras tanto, don Francisco no ha hecho declaraciones públicas sobre las revelaciones. Su equipo de prensa solo emitió un breve comunicado. Mario Kreuzberger prefiere no comentar declaraciones que responden a percepciones personales de experiencias pasadas.